En Navidad las luces parpadean por las calles, los villancicos suenan por todos lados junto con la canción de Mariah Carey. Y a veces de pronto te puedes topar con alguna persona que te va a decir que el 25 de diciembre es un invento católico o un reemplazo de mitos paganos. Y la verdad es que muchas veces también yo me he puesto a reflexionar sobre eso. ¿Qué cosa estoy celebrando realmente el 25 de diciembre? Porque la Biblia guarda silencio sobre la fecha y muchos reformadores la han rechazado con energía. Y hoy el mundo más bien ha convertido en esa fecha en un espectáculo de regalos, sobre todo resaltando la figura de Santa Claus. Por eso, querido amigo, querida amiga, ¿qué pasa si te digo que la Navidad no es una fecha en el calendario, sino una confesión en el corazón? Porque hoy vamos a explorar la Navidad, pero desde la mirada cristológica, el ver como Cristo ve. No como un debate histórico sobre el 25 de diciembre, sino como un misterio eterno de la encarnación, el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. A través de la historia, las tradiciones y sorprendentemente el cine, descubriremos cómo el misterio redime incluso las celebraciones más confusas, invitándonos así a ver a Cristo irrumpiendo en lo cotidiano, en lo inesperado y también en lo herido. Así que comencemos por el principio, la honestidad bíblica y también histórica. Porque la escritura va a ser clara, ni en Mateo ni en Lucas nos dice una fecha exacta sobre el nacimiento de Cristo. Los intentos por datarlo son varios. Por ejemplo, están los turnos de Abías, que según el Evangelio de Lucas, Zacarías, el papá de Juan el Bautista, era sacerdote de la clase de Abías. Y en el Antiguo Testamento, exactamente en Primera de Crónicas 24, se explica que los sacerdotes se dividían en 24 turnos. Cada uno servía en el templo 2 veces al año. El grupo de Abías correspondía al octavo turno. Y si se pudiera precisar cuándo ejercía ese turno, se podría calcular primero el momento en que Zacarías recibió la visión del ángel. Segundo, el tiempo en que Isabel concibió. Y tercero, y como Lucas indica, el sexto mes del embarazo de Isabel, que coincide con la concepción de Jesús por María. Algunos cálculos sitúan el servicio de Zacarías en septiembre. Si Juan habría nacido en junio, puede ser 9 meses después, Jesús habría nacido en diciembre, 6 meses después de Juan. Sin embargo, este método tiene un margen de error considerable. ¿Por qué? Porque no se puede calcular con exactitud en qué semana servía cada turno en un año concreto. La segunda hipótesis son el censo de Quirinio. Y para eso vamos a explorar un poco el Evangelio de Lucas, donde se explica que José y María viajaron de Nazaret a Belén por un empadronamiento ordenado cuando Quirinio era gobernador de Siria. Y el dato histórico es que los registros como el de Flavio Josefo sitúan este censo en el año 6 después de Cristo. Mateos y Lucas afirman que Jesús nació cuando Herodes el Grande era gobernador, quien murió en el año 4 a.C. Y esto genera una aparente contradicción cronológica. Y algunos estudiosos sugieren que Quirinio pudo haber tenido un cargo anterior en la región. Otros plantean la posibilidad de un censo previo que no ha sido registrado con detalle por los historiadores seculares. Una tercera hipótesis son los pastores en el campo, que en Lucas 2:8 nos menciona que habían pastores en el campo vigilando sus rebaños en la noche. El detalle es que esto muchas veces se usa para cuestionar si realmente Jesús nació el 25 de diciembre, porque en diciembre Belén era frío y lluvioso, con noches bajo los 5 grados centígrados, y según la tradición, lo que se hacía era llevar los rebaños en la primavera y se recogían en octubre. Por eso es que la conclusión es que si los pastores estaban en el raso, es decir, en el campo, lo más probable es que fuera en una época más templada, puede ser en primavera o también en otoño. Ahora, ¿cuáles son los argumentos a favor? Pues que los pastores de Belén lo que hacían era cuidar las ovejas que estaban destinadas al sacrificio del templo, y por eso es que debían permanecer en el campo durante todo el año. Este tipo de oveja es la raza ahuasí, que suelen parir en diciembre, lo cual obligaba a los pastores a vigilar de noche. Posiblemente estos pastores estaban adaptados al frío con ropas de lana, y sobre todo porque el clima no era tan extremo. Y este argumento sigue siendo uno de los más debatidos, pues se basa en la vida cotidiana de Judea del siglo I. Pero, así como los demás, son hipótesis dignas.
pero jamás van a ser dogmáticas. En tiempos de la Reforma, este tema se volvió un asunto normativo. Quiere decir que si no está en la Biblia, pues no debería ser parte de la práctica cristiana. Por eso es que Calvino prohibió las celebraciones navideñas en Ginebra, y los puritanos en Nueva Inglaterra la dejaron fuera por décadas. ¿Y por qué dejaron fuera esta fecha del 25 de diciembre? Porque la fecha no necesariamente va a surgir de cálculos astronómicos, sino de una estrategia polémica: cristianizar las fiestas paganas romanas, como el Natalis Invictis del Sol Invencible, o las Saturnales con sus banquetes y regalos. La iglesia constantiniana lo que decidió fue contraprogramar, es decir, si el imperio adoraba al sol, pues nosotros vamos a proclamar al sol de justicia, como dice Malaquías 4:2. Era lo que John Curry llama teología polémica en acción: tomar elementos culturales y redimirlos. De hecho, pues como Dios hace en todo de la escritura. Pero con los siglos, esto derivó también a sincretismos: árboles de raíces germánicas, reyes magos inventados por la tradición, Papá Noel mezclado con San Nicolás y marketing de Coca-Cola. Los reformadores lo rechazaron como una idolatría disfrazada. Y hoy en día te pregunto, ¿realmente estamos celebrando el nacimiento de Jesús u otra cosa? Pues aquí es donde va a entrar la gracia, porque la Navidad no se trata de defender o atacar una fecha, sino de confesar la encarnación. Juan 1:14 va a decir que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y esta es la lente cristológica que disuelve el debate y va a redimir todo. Pero vayamos al punto en cómo el cine va a rescatar el valor de estas fechas. Mira Klaus, esta joya animada del 2019, donde Jesper es un cartero egoísta que llega a un pueblo helado dividido por el odio, y un acto accidental de bondad enciende una cadena. Regalos que transforman corazones. Y en el centro, Klaus, un carpintero barbudo, silencioso, que hace juguetes desde un taller escondido, dando sin esperar absolutamente nada. Esta película no es una predicación, pero encarna, como Cristo en Belén, Dios no llega con ejércitos visibles, sino como un niño en las márgenes, despojándose para dar vida. Filipenses 2 resuena aquí. Klaus se despoja de su soledad, y al final su ascensión en el trineo pues nos puede evocar a la ascensión. Y comprendemos que la verdadera Navidad se trata de darse hasta el punto de desaparecer. Esto es teología bíblica pura. La luz brilla en las tinieblas de este pueblo y las tinieblas no la van a apagar, igual que dice en Juan 1:5. Ahora, esta historia contrástala con la historia de Navidad del 2006. Aquí no hay una alegoría, hay un intento de interpretar lo más fiel posible. Porque María está caminando exhausta, José está dudando, el establo está sucio y hay mucha sangre del parto. Los pastores están asustados, los magos postrándose ante un bebé en un pesebre de paja. Esta película se atreve a mostrar la fragilidad absoluta del Dios encarnado, sin efectos deslumbrantes, solo con un temblor profundamente humano. Y esto nos genera preguntas: ¿dónde buscamos a Dios hoy? ¿En lo grandioso o tal vez en lo humilde? Porque ambas películas nos muestran que la encarnación va a irrumpir en lo cotidiano, dando el verdadero valor a la Navidad. Otro ejemplo: Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Aquí los dementores absorbían la alegría y congelaban el alma. Y esto es una imagen brutal del pecado. Y el Patronus va a surgir recordando la felicidad profunda. Spectum Patronum. Y es que, sin saberlo tal vez, la autora hizo una reflexión cristológica: recordar la encarnación para vencer la muerte. La escena del giratiempo va a hacer que muchas vidas se salven como una tensión escatológica, porque el día de la salvación irrumpe en el todavía no, y vemos la Navidad en un invierno oscuro. Luego también vemos Raid Export, que es una sátira oscura donde el verdadero Santa es un demonio capturado para venderse. Esto confronta el consumismo navideño, que muchas veces va a ser heredado de las Saturnales y también de las corporaciones. Y más bien anuncia que la Navidad verdadera no se vende, se encarna o desaparece. Finalmente, Home Alone, o para muchos Mi Pobre Angelito, que en mi casa es un clásico. Aquí Kevin fue abandonado por su familia y transforma su casa en una posada.
reconciliándose en una iglesia iluminada, la madre cruzando el país que evoca a María buscando al niño, y las heridas se convierten más bien en encuentro. Estas películas, que gracias al pacto de gracia común, nos permiten contemplar el obrar de Cristo, derrotando dementores con amor, exponiendo ídolos, abriendo puertas en lo cotidiano. ¿Qué hacemos con esto? ¿Tiramos el árbol, los regalos? Pues no necesariamente. La pregunta no es si esta fecha es o no un rito pagano, sino si encarna esto el misterio de Belén o lo desfigura. Por eso, reúne a la familia, canta villancicos, da gracias por el verbo hecho carne, pero todo el año. Y rechaza sobre todo el consumismo idolátrico. Pregúntate si mis tradiciones apuntan al niño humilde o al sol invicto mercantil. ¿Mi Navidad hace lugar al marginado como el pesebre? Permite que el cine sea como una suerte de guía. Sé como Klaus dando en silencio, como Harry recordando la alegría de Cristo contra la desesperación, como Kevin abriendo su casa hacia el otro. Esta es la libertad, la encarnación que redime lo cultural, transformándonos en testigos. Porque la Navidad, vista cristológicamente, deja de ser una fecha para hacer una confesión eterna. Dios se hace carne en lo herido, en lo inesperado. Y el cine nos revela que la luz brilla en las tinieblas, en un carpintero generoso, en un niño contra dementores, en una madre reconciliada. Esto no se trata de solo cine o tradición, es revelación general, ecos del plan redentor que nos guían a contemplar la salvación de Cristo. Por eso te invito a reflexionar en cómo celebras la Navidad y también cómo celebras toda tu vida con los ojos del niño de Belén, porque cuando contemplamos desde su carne herida, cada gesto de bondad se convierte en Belén otra vez. Si esto te ha tocado, pues suscríbete para más cine y teología desde la mirada cristológica. Coméntame abajo tu película navideña favorita o cómo ves la encarnación desde ella. En la descripción vas a encontrar el link a mi curso El cine desde la mirada cristológica, donde aprenderás a hacer análisis así como los hago yo. Te recomiendo que te apures porque solamente hay cupos para 25 personas y comienza el 16 de enero.